Entonces vamos a ir adelantando mientras que se unen las otras personas, vamos a ir adelantando a ponernos en oración, ponerle este tiempo al Señor, nuestras vidas y le vamos a pedir a la hermana Sandra Urbano que por favor nos dirija en la oración. Buenas noches Liliana, ¿cómo estás? Entonces, hermanita, Buenas noches, Dios los bendiga. Amén, amén. hijita. Bienvenida, mami. Entonces, hermana Sandra, bien Amén. pueda. Gracias. Tienes apagado el micrófono, ¿no, Sandrita? Conecta el micrófono. Ahí está apagado. Sandrita, ¿tienes el micrófono apagado? Ya. Bueno. Ahora sí, Aló, ¿me escucha? ahora sí. Ay, qué pena. Estaba aquí intentando y nada que podía. Tranquila, mi amor. Nosotros entendemos esa parte. Así pasa, nos pasa a todos. Bueno, buenas noches para todos. Dios me los Amén, bendiga. mami. Amén. Buenas noches, bendiciones. Amén. Buenas Padre noches, Celestial. Eric, Dulce Bueno, y Angie. am- Buenas noches, Dios los bendiga. Amén, Buenas mami. noches, bendiciones. Milenita, buenas noches también. déjame con sí. Listo. Vamos entonces a la oración. Eh, Padre amado, en esta noche te doy muchísimas gracias, Dios precioso. Eh, por esta hora, Rey, por este estudio, mi Rey precioso, Señor, por cada uno de los que recibimos este estudio, Señor. Que seas tú, Señor, cada día, Señor, impregnándonos, Señor, de esta palabra, de estos mensajes tan hermosos, Señor, para que por medio de este mensaje, Señor, podamos nosotros instruir a nuestros hijos, Padre amado. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos a ti, mi Dios del cielo, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a todos nuestros hermanos, los que estamos haciendo este estudio, y aún los que no estamos en este estudio también los bendecimos, y ojalá también inquietes a esas personas para que se preparen a hacer este estudio que es muy importante. Muchísimas gracias. Te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hijita. Muy bien. Muchas gracias. Amén. Será gracias. Bueno, entonces vamos a empezar el estudio. De la semana 5. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No solo puedo alcanzar. Perdón, no lo puedo alcanzar. Eso está en el Salmo 139, 6. Entonces, aquí la palabra nos habla algo bien interesante a través del salmista, que dice que tal conocimiento es demasiado maravilloso. Todo lo que Dios nos enseña es de verdad muy maravilloso. Toda su creación, todo lo que Él nos muestra, nos ha revelado, es muy maravilloso para nosotros. Y dice que es muy elevado, no lo puedo alcanzar. O sea, es algo tan especial que no hay palabras para expresar el agradecimiento que tenemos con nuestro Creador de todo lo que Él ha hecho. Pero asimismo, como nos creó a nosotros, también creó a nuestros hijos. Y sabemos que ellos también son algo maravilloso que llegó a nuestras vidas. Entonces, cada hijo es una obra maestra. No hay duplicados. O sea, al no ser que sean mellizos, pues sería. ¿Y eso qué? Duplicado quiere decir que todo lo tienen, huellas digitales iguales y todo esto, pero a pesar de ser mellizos no la tienen así.
Dice, cada uno tiene huellas digitales, ritmos cardíacos, forma y colores de ojos y una constitución sanguínea particular. O sea, cada hijo de nosotros es alguien especial, pero es único. Eso es lo que nos están tratando de expresar aquí. Dice, incluso los gemelos pueden ser idénticos físicamente, pero completamente distintos en su composición mental y en sus talentos. Pues uno dice, pero si son gemelos, cada uno tiene su comportamiento, cada uno tiene su forma de ser, sus talentos, su forma diferente de pensar, ¿cierto? Nuestros hijos no solo crecen de maneras distintas, sino que también se manifiestan de diferentes formas. Aunque las circunstancias y la formación pueden afectar en gran manera sus vidas. ¿Cómo puede afectarla? Porque a veces nosotros metemos la mano en la crianza de ellos como no debe ser, y por eso es que vemos que empieza a atrofiarse muchas cosas por las cuales Dios había puesto un manual en ellos. La originalidad arraigada en cada uno refleja una preconcepción brillante. ¿Por qué decimos que preconcepción brillante? Porque fue creada por Dios. Es algo especial que Dios puso. Cada marca de nacimiento es una marca registrada. Cada rasgo especial es la firma de un diseño divino. Por Dios, así es como nosotros tenemos que ver a nuestros hijos. Alguien que Dios creó, puso a nosotras las madres en nuestro vientre y nacieron de nosotros, pero son alguien especial para Dios. ¿Sí? Y cada uno tiene su forma de ser especial. Las escrituras afirman que Dios no solo es el que abre la matriz de una madre para concebir, y eso está en Génesis 30, 22. Quien quiera lo lee. Vamos a ver, deleguemos. Vamos a decirle a Angie, hijita, lee Génesis 30, 22. Amén. Gracias, hija. Ya voy. Dice así. Es que un momentico, mi pastora, es que este celular me está fallando. Si quiere, vamos. Ya, ¿Ya? por Bueno. fin. Dios se acordó de Raquel, escuchó sus plegarias. ¿Sí? Génesis 30, 22. Ajá. Dios se acordó de Raquel, escuchó sus plegarias y le permitió tener hijos. Le permitió tener hijos. Recordemos que Raquel era estéril, ¿cierto? Y allí esa matriz no podía tener un bebé allí, ¿sí? Pero por voluntad de Dios, esa matriz empezó a poder tener allí un hijo, un bebé. Entonces vemos que ha sido porque Dios lo permite, ¿ya? Cuando Eva también dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. O sea, es la voluntad de Dios darnos un hijo. Eva expresó esa parte, a mí me encanta mucho ese versículo, por voluntad de Dios he concebido un varón. Mire, sino que personalmente nuestra forma de entrelazar las cosas son muy diferentes, ¿cierto?
nosotros tenemos que darnos cuenta que quien hace que esto se lleve a cabo es la mano de Dios, ¿cierto? El cuerpo humano fue formado y entretejido para darnos, dar una vida más en nuestro vientre, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el Salmo 139, el 13, el 14 y el 15. Quien quiera lo lee, vamos a poner, a ver, pongamos al bien a alguien, digámosle a David, hijito, para que leas Salmo 139, 13, 14 y 15. Salmo 139, pastora. Sí, 13, 14 y 15. Un segundo, por favor. 13. Amén. Dice, tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Vemos que todo esto lo hace Dios. Él es el que se encarga de formar ese bebé en nuestro vientre. Por eso es que decimos nosotros no tenemos derecho de deshacer eso que Dios creó en nuestro vientre con un aborto, ¿sí? Entonces fue voluntad de Dios y es tan maravilloso porque es alguien especial que va a venir a formar parte de mi hogar, de mi familia, ¿sí? Él traza los planos para cada varoncito y tiene los derechos del autor de cada niña. Pastor, ¿usted qué nos dice al respecto? Sí, ya digamos colocando en contexto de lo que el Señor nos ha hablado hasta el momento, de que Él es nuestro hacedor, pero no es solamente es el hacedor de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, sino aún va mucho más allá. Y lo hace de una forma muy especial porque allí el Señor tiene en cuenta de que a todos no nos va a ser iguales, sino Él coloca una singularidad, una particularidad en cada uno de nosotros. O sea, que cada niño, cada persona, independientemente de la etapa o del nivel de desarrollo en que se vaya a encontrar, esa persona que se encuentre es única. ¿Única en qué aspecto? Única no solamente en lo físico, como decía yo anteriormente, sino en sus características, aún en sus necesidades también es única. Porque hay unos hijos tienen unas necesidades, otros hijos tendrán otras necesidades. También es única en los intereses. Unos hijos se interesan por unas cosas, otros hijos se interesan por otras cosas, ¿cierto? Tienen fortalezas, debilidades diferentes. Mientras que unos son fuertes en algo, pueden ser débiles y otro puede ser al contrario, ¿cierto? Entonces, a nosotros, ¿qué nos corresponde como padre? A nosotros nos corresponde como padre, nosotros tenemos que conocer, respetar y considerar todas y cada una de esas situaciones y en qué momento o en qué espacio debemos considerar de que son diferentes para un un buen ejercicio de enseñanza y de aprendizaje en la crianza de nuestros hijos, ¿cierto? Dios precisamente nos habla con esos propósitos, ¿no? De que entendamos ese principio de singularidad que proviene exactamente de su diseño, como lo acaba de expresar la palabra. Seguimos, entonces, no obstante, su labor va mucho más allá del género, el talle de zapato y el color de los ojos. Su talento también imprime cada detalle de la personalidad, sus características y peculiaridades originales. O sea, no solamente es el talle, el color de los ojos, el color del pelo, sino la personalidad, que es algo muy importante, ¿cierto? Sus características. Y dice, cada brinco de su futura manera de andar, su entusiasmo para saltar o su tendencia cuidadosa a esperar. Él escoge con sumo cuidado sus preferencias
y dosifica sus pasiones saludables. Todo eso lo hace nuestro Creador. Pero no se trata de elecciones al azar. Dios siempre tiene un propósito por el cual hace a cada niño de determinada manera. O sea, cada niño tiene su modelito específico, especial, como decía el pastor ahorita, único. Él desea que su poder, su creatividad y su imagen se reflejen de manera única en cada alma, incluso en los defectos de nacimiento que permite que hay detrás de un propósito que demuestra amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada niño tiene un propósito, así sea que venga con de pronto alguna malformación por causa de muchas cosas que puede traer, pero allí también hay un propósito y vamos a verlo en la palabra. Juan 9 del 1 al 3. Y le voy a pedir el favor vamos a decirle a Natalie, léenos por favor Juan 9 del 1 al 3. Sí, pastora, un momentico. Tranquila, mami. Juan 9, del 1 al 3. Ajá. Una vez Jesús estaba caminando, ¿ese es cierto, pastora? Sí, mami. Estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, Maestro, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió, no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Amén. ¿Hasta allí, pastora? Sí, hijita. Amén. Gracias. Miren aquí lo que nos muestra esto. Este hombre, Jesús al fin no dice si fue de nacimiento o fue porque él pecó. Realmente lo que quería mostrar allí Dios es su poder, ¿cierto? Él se glorificó en la vida de este hombre. Más adelante, que cuando leemos este capítulo, nos vamos a dar cuenta de todas las maravillas que este hombre testificó de lo que Jesús hizo a través de él, ¿sí? Entonces, cada persona, Dios tiene un propósito con cada persona que Él crea en el vientre de las madres. Su fortaleza suele revelarse con mayor claridad en la debilidad humana, cultivando un carácter y una compasión más profundas en las familias. Cuéntanos, pastor, algo Bueno, más sobre eso. Aquí viene a mi mente esta parte donde se manifiesta que no es una cosa que sale de un momento a otro, es decir, que no es al azar que Dios hace las cosas, porque Dios, como lo acaba de manifestar la pastora, Dios siempre lo está haciendo es con un propósito especial. Y si nosotros vemos cómo de una forma singular Dios coloca coloca determinadas cualidades, determinadas características en algunas personas es precisamente para poder cumplir los propósitos y en todos coloca cosas diferentes. Pero para que entendamos un poquitico más a fondo esto que Dios nos está enseñando en la noche de hoy, cojamos el ejemplo de David. David, hijo de Isaí. Cuando era un muchachito, Dios desde antes de la fundación del mundo ya lo había escogido para algo muy especial. Y mire que van a ungir a un nuevo rey en Israel. Y desfilan todos los 7 hermanos de David, hermanos mayores que él, y a ellos, ninguno de ellos escoge Dios para ungirlo como Dios de Israel. ¿Se acuerdan? Por allá se acuerdan del menorcito que en ese momento no está allí, sino que está pastoreando unas ovejas y van y lo hacen llamar, ¿cierto? Y mira que él es el elegido de Dios. Y Dios colocó a este muchacho, a David, lo colocó y cuando lo diseñó, le coloca esos características, esos fundamentos para
para precisamente cumplir sus propósitos. Mire, hay otro ejemplo, por ejemplo Daniel. En el propósito de Dios, Daniel tenía que ser llevado en cautiverio a Babilonia, para luego allí en ese cautiverio poder hacer lo que Dios quería que él hiciera, ¿cierto? Entonces, aún tomemos otro ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, Dios lo escoge con un propósito. Y les voy a leer, aquí les voy a leer un pedazo de texto que dice en las Escrituras. Y dice que el ángel le dice a Zacarías, cuando le va a anunciar el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Aún, mira, es importante, mira, el Señor está diciendo qué nombre es el que le van a poner a ese niño. Y más adelante, dice la escritura, eso es bonito lo que nos dice esa historia del nacimiento de Juan el Bautista. Busquen en Lucas capítulo 1 y léanlo todo, se lo recomiendo. Luego menciona las características que él debe tener para cumplir la tarea que tendrá en el plan de Dios. Dice, y tu hijo mío, y tu hijo, me parece tan especial, y tu hijo, y dice mío, es tu hijo, pero es mío, le dice el Señor. Será llamado profeta del Altísimo porque irá delante del Señor para prepararle el camino. O sea, mire, tan hermoso como Dios tiene un propósito en cada uno y es de una forma singular. Yo pensando en Daniel, porque no escogió a otro de la época contemporáneo con Daniel, no, era Daniel. ¿Por qué? Porque es una persona singular hecha con ese propósito. Y tus hijos también son hechos con cada propósito. Cada uno tendrá un propósito diferente en el corazón de Dios. Amén, así es. Tus hijos tienen en su composición esencial el propósito de ayudar a los demás. Y lo vamos a ver en Efesios 2:10. Y le voy a pedir el favor a Esperancita que que lea ese versículo, perdón. Efesios 2:10. Buenas noches. Buenas noches, hijita. Dice así Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así es. Miren, aquí nos está mostrando que Dios desde un comienzo, desde antes de estar nosotros aquí, ya había preparado, antes de que nuestros hijos naciesen, ya Él tiene preparado todo. Y mire que dice para buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así mismo son nuestros hijos. Dios los coloca en un tiempo y en un espacio específico y les permite florecer donde otros se marchitan. O sea que nuestros hijos en determinado momento, en determinado lugar, van a florecer. Algunos se van a marchitar en ese lugar porque no es el adecuado, no es el que Dios tiene para con ellos. Pero para nuestros hijos, en el lugar que Dios los coloca, van a florecer y satisfacer necesidades únicas que otros no pueden realizar. Así que cuando consideras la maravilla de cada uno de tus hijos, el amor te invita a emprender como padre una aventura de descubrimiento al revelar el ministerio maravilloso de su diseño. Cada hijo es un diseño especial que Dios ha puesto en ellos, algo especial, y tienen propósitos como hemos hablado ahorita, y porque allí ellos van a realizar algo, en el lugar que Dios los vaya a poner, allí van a ser de bendición para otros. Eso es algo que nosotros tenemos que ya concientizarnos de que fuimos creados con ese propósito, ¿sí? De servir a Dios.
Dice, es bueno preguntarse cuál es su esencia. O sea, como padres nosotros empecemos a preguntarnos cuál es la esencia de mi hijo o de mis hijos. Otra pregunta, ¿cuáles son sus individualidades? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿en quién está transformándose? ¿Qué rasgos ya tienen que ya necesitan ser descubiertos y fomentados? Esto se los voy a mandar por el WhatsApp. Y nuestro pastor va a aportar algo aquí también. Bueno, aquí el desafío se pone más interesante porque ya comienza a colocarnos retos, ¿no? Cuando hay estas preguntas es porque quiere enmarcarlas en el reto fundamental, porque está trayendo esta enseñanza el Señor para nosotros como padres. Entonces, aquí nos está diciendo que es supremamente importante preguntarnos si nosotros entendemos el maravilloso diseño individual de Dios en cada uno de nuestros hijos. Porque a cada uno, como nos podemos dar cuenta, los hizo diferentes, ¿cierto? Entonces, como padres nosotros podemos acelerar o también podemos refrenar un talento que Dios haya colocado en nuestros hijos. Y cuántas veces les truncamos los talentos que son individuales y al contrario, a veces queremos imponerle los talentos que nosotros quisiéramos que tuviese, ¿sí? Esos talentos se los entregó Dios, son natos de Dios y tenemos que dejarlo. Hay un pasaje que nos ayuda a entender esta parte del desafío. Eso está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, si quieren tomar nota. Y dice lo siguiente: instruye al niño en su camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Uno aquí, ese pasaje a veces lo toma, sí, es un pasaje de instrucción, ¿cierto? Pero mira que cuando nos está diciendo nosotros podemos llevarlo aún a lugares más profundos y entenderlo de la siguiente manera. Cuando nos dice así la recomendación que nos está dando el Señor, instruye al niño en el camino correcto. Mira, hay un camino correcto, hay algo particular que a tu hijo le gusta, ¿cierto? Entonces nosotros debemos ser promotores, tenemos que impulsarlos, tenemos que motivarlos. Y de hecho ahí el pasaje cierra, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Cuántos niños o cuántas personas hoy en día abandonan cualquier proyecto de vida que hayan comenzado al poco tiempo de haber comenzado su proyecto? Lo dejan abandonado porque no sienten la seguridad, porque no se les motivó, porque no les está uno haciendo el acompañamiento adecuado, ¿cierto? Entonces, hay una inclinación individual de cada uno de nuestros hijos y debemos estar allí nosotros pendientes, atentos, a descubrir, a contestar esas preguntas que nos hacía el Señor a través de la pastora. Entonces, estamos nosotros, dice el Señor en su palabra, que los hijos son como unas flechas en la aljaba de Dios, ¿cierto? Y que nosotros somos esos arcos. Entonces, el arco que nosotros sostenemos, al colocar esa flecha, que es nuestro hijo, debemos saber a dónde debe apuntar esa flecha, ¿cierto? ¿A dónde es que vamos a dirigir esa flecha? Y de seguro nuestros niños lo van a agradecer muchísimo porque nosotros le estamos ayudando y promoviéndolos para esto. Entonces, pidámosle a Dios, preguntémosle en oración, ¿sí? Aún oramos, pero de pronto no encontramos, como que no entendemos la respuesta, porque a veces a nosotros hay que decirlo claramente, nos falta sabiduría, ¿sí? Pero dice la misma palabra que el que esté falto de sabiduría, que la pida, ¿sí? Y verdad que con nuestros hijos eso es lo que nos ha faltado. Eso es, digamos, eso es el pan diario con nuestros hijos, la sabiduría que a nosotros nos hace falta para la crianza de ellos. Amén, así es. Otra preguntita que nos hacen allí que es importante también, ¿qué debilidades ya presentan las cuales las cuales deben ser fortalecidas? Esas no están en el estudio, pero algo que Dios me entregó. Entonces hay que estar pendiente de esas debilidades para fortalecerlas.
Quizás ya reconozcas que su género y su orden de nacimiento no son accidentes, sino talentos, o sea que hay que verlos como talentos. Los hijos y las hijas no necesitan la misma formación, o sea, el varón y la mujer no necesitan la misma formación, a veces erramos en esa parte. El varón necesita aventura masculina, cultivar la valentía interior y formar una hombría responsable. La mujer necesita que afirmen con amor su belleza, fortalezca su feminidad y la dirijan para aprender a conectarse con los demás en forma generosa. O sea, cada uno tiene su forma de enseñarles, ¿no? Tu primogénito tal vez se relacione mejor con los adultos y sea un líder nato, pero necesita aprender a no salirse siempre con la suya. O sea que va a haber hijitos que nosotros tengamos que de pronto van a ser un líder, ¿cierto? Y se entiende mejor con los adultos, pero también hay que tener cuidado de que no se salga del contexto, o sea, de que siempre sea saliéndose con la suya, o sea, se le premie siempre a pesar de que pronto está errando. Entonces hay que saber manejar todo ese tipo de cosas. El segundo hijo puede ser más competitivo, el menor más independiente, pero cada uno debe ser guiado a canalizar sus impulsos para bien, ¿sí? No para mal, sino para bien. El pastor nos va a aportar algo allí también. Sí, aquí es, en todo esto que nos está hablando el Señor, es importante que nosotros le preguntemos a Dios qué es lo que distingue a mi hijo. Y de pronto algunos de nosotros ya hemos descubierto qué es lo que distingue a nuestros hijos, ¿cierto? Ahora vamos a volver a unos ejemplos bíblicos, ¿cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, la vida de José. José tenía 11 hermanos, ¿sí? Con él eran 12, ¿cierto? Y José, desde niño, comenzó a tener unos sueños, unas visiones, ¿cierto? Y de hecho, una vez las contó a sus hermanos y luego le contó otra visión que tuvo a, nuevamente se la cuenta a los hermanos y al papá. Pero ellos lo que hicieron fue cogerle, los hermanos cogerle más rencor a José, ¿cierto? Porque en esas visiones y en esos sueños, él se veía como el líder, ¿cierto? Y era que Dios le estaba mostrando un liderazgo futuro que él iba a tener. Y de hecho, él, como sabemos, fue vendido por sus hermanos. Bueno, no vamos a contar todo el rollo, vamos a lo concreto. Al final de cuentas, esos sueños, esas visiones que tenía José, lo llevaron a que allá en Egipto revelase los sueños que había tenido el faraón, ¿cierto? Y a través de esa revelación de esos sueños, Dios lo colocó en una posición de gobierno allí en ese imperio egipcio, donde llegó a ser gobernante. Y al final vemos cómo favoreció a su familia. Ese es un ejemplo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, el papá de José, ¿sí? Que era Isaac, ¿cierto? Isaac era Jacob, que era Jacob. Entonces, el papá algún día descubrió eso que Dios, o le dijo a los hermanos, no expresen un momento que el muchacho tiene la razón. No, en ningún momento. Y no lo patrocinó, no esto, ¿cierto? Ahora, volvemos a la historia de David. David era un jovencito que desde pequeño fue pastor de ovejas, pero él en una ocasión le cuenta a Saúl cómo es que él, siendo pastor de ovejas, había matado a osos y a leones defendiendo sus ovejas, que iba y se las quitaba de la boca, ¿sí? Porque él no permitía que ninguna oveja que le pertenecía al redil de su padre fuera a sufrir algún maltrato, ¿cierto? O que la devorara el oso o el león. Entonces, esos talentos que Dios
le había dado a cada uno de ellos. Mire cómo luego Dios lleva a David a que se enfrente al gigante Goliat y lo derrota. Ese filisteo fue derrotado eh, por, por obra del Señor, usando el talento que Dios le había dado. En esa época, en la época de niño, cuando era joven, cuando andaba solitario allá en las montañas, David aprendió a tocar el arpa y tocaba su arpa y sus melodías, y eso le sirvió para luego estar en la corte del rey Saúl, ¿cierto? Y de ahí no sabemos qué tanto le enseñó Dios acerca de cómo se gobierna un pueblo. Y miren que todo eso fue fundamental, todos esos dones que Dios le había entregado, era fundamental. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿Isaí, el padre de David, algún día se fijó en los talentos que tenía su hijo? En ningún momento. Ahí la escritura no nos habla de que Isaí promovió a David en algo. Y a veces nosotros caemos en ese mismo error de no promover a nuestros hijos en los talentos, en esas maravillas, porque dice el amor es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Por qué es tan maravilloso? Porque Él coloca cosas especiales en cada persona. Amén, así es. Entonces la pregunta ahorita, con eso que acabamos de ver, ¿ya has discernido la clase de inteligencia de tu hijo o el talento que tiene tu hijo? Entonces hay que empezar a mirar y observar todo eso. Esta pregunta es bien importante. Algunos niños pueden recordar palabras y hechos con facilidad, mientras que otros son emprendedores talentosos. Uno puede ser un ingeniero nato, mientras que el otro es experto en entablar amistades y resolver problemas relacionales. O sea, cada uno tiene su forma de Dios usarlo. Algunos son meticulosos y técnicos, otros ingeniosos y cómicos. Cada uno brilla de alguna manera y deberían recibir aliento y valor por lo que brillan de su forma de pensar. Deja que tu amabilidad, que ya la hemos visto, esta parte de la amabilidad, deja que tu amabilidad revele la mejor manera en que tus hijos comunican y reciban el amor. Cada uno debería recibir la misma cantidad de amor, pero no de la misma manera. Esto es Somos importante. individuales. Es importante, mire, ¿quién va a creer que uno va a dar el mismo amor que al otro? No, cada uno la recibe diferente, entonces tenemos que discernir esa parte también. Qué especial es este desafío de verdad. Uno de ellos puede desear tu afecto físico, mientras que el otro anhela principalmente compartir un tiempo de calidad contigo. Esto yo lo puedo ver por el lado de mis dos nietos. Ahí he ido aprendiendo porque yo no sabía esto cuando crié a mis hijos, pero ahorita que veo a mis nietos me doy cuenta de que cada uno es diferente. Observa si a tu hijo lo vigoriza más recibir elogios, servicio o alguna clase de regalo. A medida en que te descubras lo que le ayuda a sentirse más satisfecho, puedes concentrar estratégicamente tu atención y tu energía con mayor eficacia cuando estés con él. O sea, hay que estar atentos qué es lo que más les gusta y así mismo transmitir ese amor, ¿sí? Transmitir esa comprensión, porque cada uno es diferente. Y eso no hemos caído en cuenta. Muy poquitos hemos caído en cuenta de eso como padres. La crianza amorosa exige descubrimientos guiados. Se trata de escuchar y descubrir cómo piensan, sueñan y crece cada niño. Es vigilar sus hábitos, protegerlos de sus debilidades e impulsar sus puntos fuertes. Pastor, ¿qué nos va a decir al respecto? Bueno, aquí cuando nos habla de esa crianza amorosa del Señor, pues yo también voy a traer a colación algo de los nietos, ¿cierto? Últimamente a Jacob, el nieto menor, que pues todos ustedes lo conocen, le ha dado por hacer dibujos.
¿cierto? Pero es como llegar a comprender, y uno cuando hace los dibujos, y es más, esos dibujos él dice que son tarjetas, que son cartas dirigidas a alguien, ¿cierto? Y va y le entrega a la mamá uno de esos dibujos, a la abuela, o me lo entrega a mí. Entonces, aquí lo que todos debemos comenzar a entender es que cuando un hijo nos está regalando un dibujo, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando un tesoro súper especial, súper grandísimo, un tesoro. ¿Y por qué digo que es un tesoro, que ese regalo es un tesoro? Porque para hacer ese tesoro, para hacer ese regalo, él empleó un tiempo, él hizo un esfuerzo, él se dedicó, él quiso hacerlo de la mejor forma posible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está involucrado allí? ¿Sí? Que no solamente nos está regalando un papel con unos trazos y unos colores, sino nos está regalando es parte de su alma. Porque allí está contenido, allí está expresando, él quiere expresar a través de esa carta, a través de ese dibujo, quiere expresar una gran cantidad de cosas. Otro niño puede hacer esa expresión de una forma diferente, ¿sí? Con una canción, de una forma diferente, con un servicio que te haga, con ayudarte a hacer el oficio, de formas diferentes el niño está regalando parte de su alma a sus padres. Y a veces eso nosotros lo pasamos muy desapercibido. Lo pasamos, es como que no nos damos cuenta, no estamos atentos para, para seguirlos motivando. Y más que motivarlos es nosotros llegar a entender esa naturaleza de ese niño que tanto, que como lo dice el estudio, el amor es maravilloso. Y Dios nos está mostrando un amor maravilloso a través de ellos. Amén. Esto me hace acordar que cuando recién veníamos acá, muchos niños a mí me entregaban carticas y creo que a Gelvisita también. Laura Colonia, Daniel Mesa, Marcela, la hija de Esperanza, Pollito, todos esos niños pequeños, Daniela, el nieto de Mariela también. Yo tengo todas esas cartas guardadas y cada vez que las leo me quebranto mucho y lloro por ellos, de ver todo lo que ellos impregnan en esos dibujos y con ese amor, y ponían pues que para mí y me lo entregaban. Eso es tan hermoso, leer lo que decía mi esposo, que expresan lo que hay en el alma de ellos. Ángel David también en fechas especiales, hay en fechas especiales en las cuales él de los recursos que encuentra aquí en la casa, es decir, él recicla cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier cajita, cualquier muñequito, cualquier esto, con el propósito de poder llegar en ese día especial con un detalle para ti. Y ¿qué digo yo? Eso tiene mucho más valor de lo que fuese a comprar en un centro comercial, porque es la imaginación de él, es el diseño de él, es la creatividad de él, es todo allí expresado en eso que él tomó como recursos que procuran hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, seguimos. Demasiadas veces los padres malinterpretan y desorientan, o sus planes para con ellos son demasiado rígidos y entonces frustran a sus hijos, instándolos a transformarse en algo que Dios nunca quiso. Es que Dios ya tiene el propósito y el plan con cada hijo de nosotros. Si tu hijita florece en el piano, no la presiones a que toque la tambora. Si tu hijo se deleita en escribir y cantar, no lo menosprecies por ser un sobresaliente deportista. En cambio, descubre y abraza el tesoro que te fue dado. Acepta y afirma su diseño. Riega y cultiva las semillas que Dios ya plantó. Entonces, en lugar
de ir en pos del sueño de otra persona, o sea, de sus propios padres, ellos podrán madurar y estar seguros en su propia piel, y con tu guía y tu amor dedicado pueden repetir con gozo las palabras que el salmista oró con gratitud en el Salmo 139, que ya lo leímos, el 13, el 14 y el 15. Aquí hay algo, esto que se acaba de expresar aquí, me llega mucho, a veces, sobre todo en los niños pequeños, aún a veces en los grandecitos. Sí, de hecho, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a hacer las cosas de la mejor forma posible, de una forma excelente, ¿cierto? Pero aquí el Señor ya nos coloca en un contexto más real, ¿sí? Ellos son seres individuales. Ellos tienen su propia huella digital, ¿sí? Ellos tienen su propia marca, ellos tienen su propia forma de hacer las cosas, ellos tienen su propia forma de entender las cosas, ¿cierto? Lógico que nosotros como padres, nosotros debemos guiarlos y dirigirlos, ¿sí? Pero entonces esto me conduce a algo que es muy, muy importante, porque nosotros a veces como adultos, y eso me sucedía a mí con mis hijos, la exigencia que yo les hacía en la parte académica, ¿sí? De cogerte que si a ellos le quedaba mal hecha la letra A o hacía más grande la M o la colocaban en mayúscula y era minúscula, yo les arrancaba la hoja, ¿sí? Y les hacía era repetir en otro cuaderno una plana completa, rellenarlos, porque, ¿sí? Pero nunca los dejé que fuesen ellos, ¿sí? Que en realidad ellos debemos nosotros es más bien guiarlos a decirles, a preguntarles, ve, ¿a ti te parece que eso está bien presentado? Que él mismo evalúe, que él mismo tenga la autocrítica, ¿cierto? Para poder determinar si en realidad eso que hice no lo hice bien, puedo mejorarlo, ¿sí? Pero ponernos así exigentes de esa forma, de ser como un yugo sobre ellos, no es la forma adecuada. Entonces, ojo con eso, ¿no? Bueno, entonces ya empezamos a dejar ahorita la tarea del desafío de la semana 5. Dice, eso también se los mando por el WhatsApp. Anota algunas fortalezas singulares de tus hijos y agradece a Dios por cómo los diseñó. Luego, discierne si cada uno responde mejor al afecto físico, la afirmación verbal, el tiempo de calidad, los regalos o el servicio de alguna de sus necesidades. Si conoce su manera preferida de dar y recibir amor, dedica algunos momentos para comunicarles amor de esa manera antes de que termine el día. Y aquí hacen unas preguntitas. ¿Qué puntos fuertes analizaste para tus hijos? Segunda pregunta, ¿cómo puedes demostrar tu gratitud por el diseño de Dios para cada uno? Si no estás seguro de sus preferencias respecto de dar y recibir amor, considera que piden mayormente y de qué se quejan que no reciben. ¿Cómo les demostramos ese amor hoy? ¿Cómo respondieron? Entonces, está bien interesante esta tareita del desafío de la semana 5. Cuéntanos, pastor. Sí, esto está súper, este desafío es súper especial, súper especial. Mire, en realidad nosotros, yo creo que este desafío lo teníamos en nuestra mente, aquí lo teníamos, porque yo he escuchado, y yo también lo he dicho, y he escuchado a muchos de mis hermanos que tienen no solo un hijo, sino que tienen varios hijos, decir, es que este es diferente. Y siempre hay una comparación entre dos de los hijos que se tienen o entre los que se tengan. Sí, y lo he escuchado de boca de ustedes, ¿cierto? No, lo que pasa es que mi hijo es totalmente diferente a este otro mi hijo, ¿cierto? O sea que, mire que el desafío ya lo tenemos en la mente, sin haberlo visto, ¿sí? Pero ahora el Señor quiere que ese desafío lo llevemos a nuestro corazón. Lo tenemos aquí, tenemos que bajarlo al corazón para poderlo aplicar de la forma correcta. Amén, así es. Bueno,
Entonces, yo les mando todas estas preguntitas y lo de la tarea y también de la reflexión que nos pusieron en el estudio. Se los voy a enviar por el WhatsApp. Antes de terminar, vamos a hacer oración y le voy a pedir el favor a ver quién. Vamos a pedirle el favor a Liliana que dirija la oración de despedida de este grupo. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este momento, por habernos permitido estar aquí todos reunidos y por todo lo que estamos aprendiendo, porque ha sido de mucha edificación para cada uno de nosotros, de una forma u otra diferente, pero todos estamos recibiendo y aprendiendo cosas que pues que no sabemos. Darle gracias a Dios por este momento, por este día tan lindo que nos ha regalado, por habernos permitido estar aquí todos y que sigamos adelante con este desafío que es de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros y darle gracias a Dios también a los pastores por ese amor, esa dedicación, por estar aquí siempre ayudándonos, guiándonos y darle gracias a todos los hermanitos, todos los que están dispuestos de corazón a recibir y que estamos aquí aprendiendo cada día más. Darle gracias a Dios por todas estas bendiciones porque somos muy privilegiados de todo esto que Dios nos está enseñando y darle muchas gracias a Dios por todo. Amén y amén. Amén. Gracias, hijita. Muchas gracias a todos, los amamos mucho. Ánimo, por favor, les pido que este desafío lo hagan, lo practiquen en la semana que viene, empiecen a hacerlo. Es fundamental que lo estén realizando porque pues esa es la idea, ¿no? Y no solamente es porque lo hagan esta semana, sino que siempre hay que estarlo practicando constantemente. Entonces, empecemos a dar ese paso de fe y de obediencia al Señor. Los amamos mucho, un abracito, gracias por acompañarnos y nos vemos en la socialización dentro de 8 días. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones.